Hola, hola, muy buenos días para todos, bienvenidos una semana más a estos tiempos de intimidad maravillosos que el Señor nos regala. Un abrazo de corazón para todos y cada uno de ustedes. Gracias por conectarte cada semana con nosotros, de verdad que nos sentimos muy contentos de que deposites tu confianza en nosotros y que recibas lo que el Señor ha depositado, ¿no?, en cada uno de nosotros con mi esposo. De verdad que nos sentimos contentos de tenerlos y que crean en nosotros y que se dejen ministrar, que se dejen llenar de la presencia del Señor. Es de verdad maravilloso para nosotros. Le pedimos al Señor que cada día sigan creciendo, sigan avanzando en el Señor y que su vida sea una vida bendecida, una vida próspera, una vida llena de la presencia del Señor. Y que se vean, ¿no?, los frutos, el resultado de lo que usted hace cada semana en la presencia del Señor. Al Señor siempre gracias. Gracias, Papá Dios. Gracias, amado Señor, por estar siempre con nosotros, por guiarnos, por darnos tu palabra maravillosa, gloriosa como siempre. Te alabamos y te bendecimos. Yo te pido, Señor amado, que coloques tu palabra, Señor, en mi boca, que seas tú hablando, tocando cada corazón, ministrando cada vida, Señor. Son tus hijos, Señor. Ellos esperan de ti, Señor, y sé que te presentas muy puntualmente en sus corazones y en sus peticiones. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, comenzamos el tema de hoy con esta palabra maravillosa que se titula ¿Dónde encontrar la mayor riqueza? Para comenzar, les voy a contar dos testimonios maravillosos y ustedes me van a decir dónde se encuentra la mayor riqueza. ¿Listo? Ok. El primero, 7 de marzo de 2025. Llama una abuela supremamente preocupada porque su nieto se encontraba muy enfermo, hospitalizado, con una enfermedad muy rara, la cual los médicos desconocían. Le habían hecho toda clase de exámenes sin arrojar un diagnóstico definido. Llevan los exámenes a Estados Unidos a ver si allí encuentran alguna respuesta. No saben qué más hacer. El niño no responde a nada. La abuela creyente, al vernos en las redes, recurre a Dios por un milagro para su nieto. En ese momento, el menor se encuentra conectado a muchos aparatos. Lo evidenciamos por fotos. No se movía absolutamente nada en él. Tenía respiración artificial. Yo digo algo. Cuando la fe llega a ser la única arma visible, cobra poder. Ok. En ese momento entramos en oración, ¿cierto? Cuando se le atribuye a Dios todo el poder, todo cambia. Y eso fue lo que sucedió. Nosotros declaramos la palabra viva del Señor sobre esta criatura. ¿Qué palabra fue la que declaramos nosotros en ese momento? Nosotros declaramos la misma palabra que le fue declarada a María en su vientre, recuerdan ustedes, donde la obra del Espíritu Santo descendía sobre ella para crear vida, ¿sí? Allí cuando el ángel descendió y le dijo que estaba embarazada del Espíritu Santo, esa palabra era poderosa. Entonces nosotros la declaramos. Fíjense que ahí esa palabra al final dice, el ángel que descendió sobre María, al final dice, porque nada hay imposible para Dios. Allí en Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Bueno, mis amados, este testimonio que les estoy leyendo acá es un testimonio que vivimos nosotros
de primera mano acá en el ministerio, ¿sí? Pudimos evidenciar el poder de Dios. Fue supremamente maravilloso. Les cuento que a los 2 días, o sea, el 9 de marzo, la abuela me manda un video donde le está colocando la oración que le hicimos al menor. Allí se la está colocando en su oído. Y este niño, al escuchar la palabra de Dios, comienza a mover su brazo, o sea, como de arriba hacia abajo. O sea, empezó a moverlo. No lo había movido, el niño no se movía. Recuerden que el niño no se movía. Y empezó a mover su brazo de arriba hacia abajo, como batiéndolo. O sea, cuando yo vi esto, yo dije, wow, Dios mío, este niño estaba inmóvil y de pronto el soplo del Espíritu Santo le estaba devolviendo la vida a este menor. O sea, mis amados, fue completamente maravilloso ver el fruto de una palabra de Dios declarada sobre este menor. ¿Sí? Eso solo lo puede hacer Dios. El otro testimonio también es de un menor. Resulta que llaman a mi esposo para orar por una niña que estaba en coma y el reporte de los médicos era que ya de pronto esta niña estaba en estado vegetativo, muerte cerebral. Entonces no le daban esperanzas a la familia, prácticamente que fueran a despedirse, le dijeron a la mamá. Nosotros oramos con mucha fe y comenzamos a declarar la palabra de Dios sobre la niña. Entonces recuerdo que mi esposo le dio una palabra de la Biblia, ¿no? Cuando yo hablo de la palabra es que abrió la Biblia y leyó una palabra y se la dio a la mamá. Esta mamá tomó esa palabra con mucha fe y la colocó en las ventanas de la habitación. Recuerdo que nos tomó una foto y nos dijo, mire, aquí la coloqué en las ventanas de la habitación acá del hospital y la estoy declarando y tengo mucha fe de que así es, de que Dios va a obrar ese milagro en mi hija. Y bueno, a los pocos días nos llamaron que la niña había salido del coma. O sea, imagínense ese poder tan maravilloso que obró el Señor allí y que estaba ya la niña recibiendo alimento, ¿sí? Nosotros dijimos, Dios mío, esto solo lo puede hacer Dios. Concluyendo, la niña salió del hospital, fue sanada por el Señor y hoy está completamente normal. Gloria a Dios. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿dónde se encuentra la mayor riqueza que podemos tener? Díganme ustedes. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Sí, señores. En la palabra de Dios es que encontramos la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Esta es un arma que no mucha gente sabe utilizar. Pero cuando le es revelada la palabra, se encuentran con milagros sorprendentes. Así es. Yo les voy a colocar aquí esta palabra en Hebreos 4:12. Les coloco aquí la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí les coloco una imagen que representa este texto, mostrando que la palabra entra y hace todo lo que tiene que hacer en la persona. La Biblia es el único libro que contiene vida, para que ustedes sepan. El único libro que puede contener vida, que puede transmitir vida. Es decir, es el único libro que tiene la capacidad de crear, ¿sí? De crear vida donde no la hay. Tiene la capacidad de transformar lo que nadie puede transformar. Es el único libro que al leerlo puede hacer un verdadero milagro. Así como estos testimonios tenemos varios, si me queda tiempo al final les cuento otros más.
que son poderosos. Entonces vamos aquí con esta palabra que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Voy a explicarles así como partecitas. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque tiene la capacidad de sanar y de resucitar muertos, ¿cierto? Tiene la capacidad de transformar situaciones. O sea, es viva porque tiene el soplo del Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, esa palabra es poderosísima. O sea, tú lees cualquier otro libro y no tiene ningún poder, ¿sí? Pero la palabra de Dios en sí misma, lleva todo el poder del Espíritu Santo. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, imagínense, del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra no deja nada por fuera, si ustedes se dan cuenta. Penetra todas las partes de nuestro ser. Todo. Mire cómo dice aquí en el diccionario de Strong. Hacía rato no les colocaba el diccionario Strong. Mira, aquí se los coloco. Dice en la parte de discernir, ¿sí? Fíjense cómo dice aquí abajo. Me gusta la parte donde dice hacer justicia, ¿sí? Juzgar. Porque cuando leemos la palabra, nos hace ver si somos justos o no lo somos, ¿sí? Nos muestra nuestros errores, ¿sí? Que nunca antes nosotros habíamos visto. La palabra tiene esa capacidad de discernir en nosotros mismos cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Nos hace ver, nos trae como a la luz, como la justicia, como dice acá. Luego también dice aquí en el diccionario, en el número 1771, intenciones. ¿Cómo son las intenciones? Dice, es una comprensión moral. Cuando ustedes se meten allí se dan cuenta, comprensión moral. O sea, ¿qué implica esto? ¿Qué nos quiere decir? Que nos da una comprensión de nuestra conducta moral, de las normas y valores correctos, ¿cierto? Ningún otro libro que tú leas te hace percibir esto como lo hace la Biblia. O sea, allí como que nos abre los ojos y nos deja ver nuestro corazón, ¿cierto? Cómo estamos por dentro. Cuando nosotros la leemos, nos enfrentamos a una realidad, a la realidad que nosotros tenemos por dentro cuando el Espíritu Santo nos muestra, ¿sí? Porque como Él discierne todo, o sea, entra la palabra, penetra y hace como un escaneo y nos muestra la realidad de lo que somos nosotros. Luego dice allí el corazón, en el 2588. Dice del diccionario, dice pensamientos o sentimientos, ¿sí? O sea, el corazón allí muestra pensamientos y sentimientos. Estos son como aclarados cuando nosotros leemos la palabra, se nos aclaran esos sentimientos, eso que tenemos por dentro. Por ejemplo, es que son todas las áreas, ¿no?, de nuestra vida, pero yo recuerdo en este momento cuando yo estaba soltera, y yo le pedí al Señor una palabra para saber cuál era mi esposo. Y fue maravilloso como el Señor me mostró a través de la palabra que mi esposo iba a ser Giovanni, ¿sí? Aquí les muestro, miren la palabra tan especial que fue. Pues para mí fue muy especial. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea, ahí decía Timoteo, pero yo le cambié el nombre a Giovanni, ¿no? Porque pues es que como en la Biblia hay tantos nombres, pero cuando el Señor le quiere hablar a uno, le habla clarito. Mira, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. ¡Wow! Cuando yo vi eso, yo lo vi a Él. Porque yo veía cómo Él trabajaba para el Señor, cómo Él se interesaba tan sinceramente por mí, porque había otros candidatos por ahí que estaban, pero
yo veía la sinceridad de él, y aquí el Señor me estaba mostrando: a ninguno tengo que tan sinceramente se interese por vosotros, ¿cierto? Todos buscan lo suyo propio, me estaba mostrando el Señor, pero no lo que es de Dios. Y él estaba buscando lo que era de Dios. Y dice: ya conocéis los méritos de él, que sirve conmigo, ¿sí? En el Evangelio. Dice: así que espero enviaros. O sea, para mí fue muy claro, muy claro. Y yo ahí como que cobró sentido esa petición que yo le había hecho al Señor: Señor, háblame para saber cuál va a ser mi pareja. ¿Qué tienes tú preparado? ¿Será este hombre el que yo estoy viendo, el que estoy compartiendo? Bueno, el Señor fue muy claro y me confirmó, y fue maravillosa, y es una palabra que no se me olvida, siempre la tengo clara, y cada vez que la leo es como una confirmación de esa bendición que el Señor me regaló. Y mire que a partir de esa palabra nació una relación, nació un hogar, nació un ministerio, ¿sí?, que es en el cual ahora tú estás conectado. Entonces mira lo poderoso y lo maravilloso que es consultarle a Dios, que es recibir, que es obedecer y llevar a cabo esa voluntad de Dios. Es maravilloso. Mis amados, la palabra de Dios es la mayor riqueza que puedes tener en tus manos, cuando en verdad la quieres leer y la quieres obedecer, ¿no? Una persona que no se deja guiar por la palabra de Dios puede andar por ahí como errante, sin encontrar camino, o sea, sin rumbo fijo, como dice. Mire que esto le pasó al pueblo de Israel. Ustedes saben esto. Ellos no entraron en el descanso de Dios por desobedecer su palabra, sus mandamientos. Recuerda que el Señor envió esos mandamientos en unas tablas. Esa era la palabra de Dios que los regía en ese tiempo, pero a ellos les costaba obedecer. Ustedes se han dado cuenta, los que han leído esta historia, porque ellos eran tercos, dice la palabra, orgullosos, altivos, desobedientes. Y entonces, ¿cuánto tiempo duraron allí en el desierto por no obedecer los mandamientos del Señor? Que no nos pase a nosotros. Hoy hay muchas personas que no se dejan guiar por la palabra de Dios, y esto es muy triste, porque fíjense que si nosotros no tenemos como ese rumbo, como esa brújula que nos dirija, ¿cierto? Que nos diga para dónde ir, para no perdernos, para no equivocarnos, para no tropezar, pues entonces estamos perdidos. Y eso fue lo que le pasó lamentablemente a este pueblo. Hay una palabra que Dios tiene siempre para cada uno de nosotros, todos los días. Yo te digo, Dios tiene palabra todos los días para cada uno de nosotros, porque todos los días son diferentes, porque todos los días enfrentamos cosas, porque todos los días necesitamos alimentarnos, ¿cierto? Y la palabra de Dios es el alimento para todos los días. Es el manual de nuestra vida, el que necesitamos para saber qué debemos hacer, qué es lo que más nos conviene, cuál es la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Por dónde debemos guiarnos. Es la que nos da las promesas para tomarnos de ellas, nos da los mandamientos para obedecer, nos dice cómo debemos actuar, qué cosas debemos cambiar, qué cosas no están bien, qué bendiciones van a venir a nuestra vida. O sea, todas nuestras áreas están allí cubiertas, ¿sí? Mira cómo dice Jesús aquí en la palabra, en Mateo 4, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mostrando que es el alimento diario, el alimento que necesita nuestra alma para tener una vida plena. Si nos dejamos guiar por ella, pues. Y miren que Jesús pidió esto al Padre. Esto que les estoy diciendo, Jesús se lo pidió al Padre en la oración del Padre Nuestro. Esto yo lo entendí mucho tiempo después. Aquí se los voy a colocar. En Mateo 6. Mire el Padre Nuestro y te vas a dar cuenta. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué dice ahí?
danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Quiero que me entiendas. ¿Ustedes creen que Jesús se preocupaba por el alimento físico? ¿Por la comida? No, ¿cierto? Si Él quería alimentarse, pues, y no tenía, pues, mira, Él multiplicaba los panes, los peces, o sea, para Él no había problema el alimento físico. Si Él mismo nos decía ahí en la palabra, dice, no os afanéis por nuestra vida, ¿recuerda? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Decía el Señor, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, que ustedes creen que Jesús se preocupaba por pedirle al Padre, por favor, que no me falte el alimento de cada día. No era eso. Mira cómo dice el libro de Juan. Dice, trabajad, dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se dan cuenta? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, Jesús le pedía al Padre que no nos falte el alimento que realmente sostiene nuestra vida, que es su palabra. ¿Sí sabían esto? Así también le debemos pedir nosotros, Señor, danos el alimento de cada día, ese alimento que nos sacia de verdad, que llena nuestra alma, nuestro espíritu. Mira, yo te digo, cuando encuentres el poder que esta palabra trae al leerla, toda tu vida puede cambiar. Toda tu vida. Mira los testimonios que te conté al inicio. Lanzamos una palabra de Dios sobre una enfermedad y esta enfermedad obedeció a la palabra de Dios. Cuando tú lanzas una promesa que Dios te haya dado sobre cualquier área de tu vida, esa área comienza a vivir, ¿sí? Si tú lo crees y lo declaras con poder, comienza a vivir esa área. Cuando tú declaras esa palabra poderosa que Dios te regaló. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es creer que Dios te habla a través de su palabra, ¿sí? Si tú crees de verdad, ya avanzaste mucho. Porque si tú dices, no, pero eso que dicen que Dios habla por ahí, no. Si tú crees, avanzaste y Dios te va a hablar. Lo segundo es comenzar a leerla, porque pues tú dices, sí, yo creo, pero la verdad es que no me queda tiempo, la verdad es que a mí eso me da como pereza, o sea, no pasa nada, ¿sí? Ahí también te quedaste. Entonces, tú tienes que comenzar a leerla de manera juiciosa. Entonces, ¿cómo la vas a leer? Te voy a mostrar. Vas a comenzar a leer la palabra en orden. En orden, ¿qué significa? Por ejemplo, comienzas a leerla desde el libro de Mateo, que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Todos los evangelios, y ahí terminas hacia el final de la Biblia, que esto sería el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, cuando tú leas estos libros, cuando leas los evangelios, por ejemplo, vas a vivir cada una de esas historias que está allí plasmada. Tú te metes en esas historias, las vives, como que te metes en el libro, ¿cierto? Y empiezas a vivir lo que sucedió allá y como que todo eso empieza a cobrar sentido en tu vida. Porque eso es leer la palabra con sentido. Entonces, tú te vas dando cuenta de que cada una de esas palabras tiene una orientación precisa para tu vida, que el Señor te guía, te orienta, te encamina, ¿sí? Y algo poderoso es que como es una palabra viva, cada vez que leas el mismo texto, el Señor te habla algo distinto. Es decir, yo hoy leí Mateo, ¿cierto? Mateo 1, y luego lo vuelvo a leer en 6 meses, y lo mismo que me dijo hoy no es lo mismo que me va a decir en 6 meses. O sea, es distinto porque ese es el poder de la palabra, que es viva, que no se queda ahí estancado. O sea, tú no puedes decir, mire, ya terminé de leer la Biblia, ahora ¿qué libro me leo? Porque es que la palabra siempre cambia. A ti
en todas las circunstancias de la vida, que también son cambiantes, el Señor te va hablando en todas. O sea, el mismo texto te sirve para muchas situaciones, para muchas ocasiones, para muchas áreas de tu vida, ¿cierto? Entonces, esto es completamente maravilloso. Quiero que entiendas tú esto grandioso que tienes en tus manos y que tal vez no ha cobrado sentido en tu vida, porque el día que cobre sentido te vas a dar cuenta la diferencia. Te vas a dar cuenta las bendiciones y las maravillas que Dios trae a través de esa palabra. Yo te aconsejo que le pidas al Señor sabiduría. Que comiences antes de leer la palabra diciéndole: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para que yo pueda comprender esta palabra, dame discernimiento, ¿sí? Y el Señor empieza a darte. Cuando tú empiezas a leer, empiezas a sentir que cada vez entiendes más y más y más. Y cuando profundizas y haces estudios y subrayas lo más importante y sacas así como lo que el Señor te habló, y bueno, empiezas a entender más, a profundizar, y te enamoras de la palabra del Señor. Luego ya tú no solo lees entonces el Nuevo Testamento, sino que lees el Antiguo Testamento. Entonces puedes leer, por ejemplo, en mi caso, entonces yo leo algún libro del Nuevo Testamento, algún libro del Antiguo, leo algún salmo, algún proverbio. Bueno, ya uno como que va avanzando y va creciendo. Entonces ya el Espíritu Santo te va mostrando cómo leerla, ¿no? Quiero que tenga muy presente algo, y es que como la palabra es tan maravillosa y el enemigo lo sabe, porque es que el enemigo lo sabe, él se va a presentar con oposición para que tú no la leas. Entonces, de repente pierdes interés por leerla, te puedes quedar dormido cuando estás leyendo la palabra, te puede parecer a veces aburrido. Yo sé que hay libros que son más entendibles que otros, hay otros que pronto uno dice, bueno, pero digamos el libro de números, que son solo números y fechas y cosas, entonces, ¿como para qué ese libro? Pero algo Dios siempre le habla, alguna cosa le está confirmando, alguna fecha, alguna situación, algo, porque por algo están todos los libros ahí en la Biblia. Entonces no hay que desechar ninguno, más bien pedirle al Señor: ¿qué me quieres hablar en este libro que estoy leyendo? Y algo siempre el Señor te va a hablar. Yo te aconsejo que tú no leas por leer, por decir, no, es que me toca leer, yo todos los días tengo que leer. No, léela porque de verdad tú quieres sacarle como esa esencia, ese zumo, esa revelación, porque viene la palabra con revelación, porque tú sabes que quieres que el Señor dirija tu vida, porque tú sabes que Dios habla, que algo te va a decir. Léela con ese entusiasmo, ¿no? Todos los días. A mí me ha pasado que a veces estoy esperando una palabra de Dios en algún área de mi vida, porque le he pedido al Señor: Señor, háblame en esta área, confírmame esto, ¿qué piensas tú? Porque así le pregunta uno al Señor, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero que me digas, que me confirmes en tu palabra. Y hay veces pasan días y el Señor no le habla en lo que uno quiere. Tal vez le hable en otras cosas, en otras áreas. Pero mire, mis amados, cuando llega el día que Dios habla y Dios revela, ¡wow! ¡Qué tremenda bendición ese día! Porque es sentir la gloria de Dios, es sentir eso tan maravilloso que yo estaba esperando. Dios me lo contestó, Dios me dijo cómo hacer, Dios me instruyó, y como que es el regalo más grande y más maravilloso que uno puede recibir. Como que nada vale tanto como eso. De verdad, así se siente. Y entonces yo saco esa palabra, la declaro en voz alta para que los ángeles se la lleven para el cumplimiento, porque ellos, cuando uno declara la palabra, ellos se llevan esa palabra para su cumplimiento. Entonces, a ver, o sea, es un regalo tan grande que uno no lo puede dejar escondido. Uno lo saca, lo declara, lo exhibe, lo muestra, lo pone allí, lo publica, lo pone al frente donde uno lo vea, bueno, etcétera, porque es un regalo, ¿cierto? Entonces hay que darle ese mérito, ese tesoro que Dios le dio a uno, hay que hacerlo valer.
Entonces, de verdad, cuando yo sé que a todos nos ha pasado que hemos necesitado en algún momento de nuestra vida alguna confirmación, ¿cierto? O yo no sé si soy la única. Yo creo que no. Entonces, en ese momento, y Dios te da esa respuesta, uy, no, yo sí te digo, valórala. Si tú la valoras de verdad, el Señor te va a hablar más, o sea, te va a dar más palabras, te va a contestar más cosas, porque sabe que para ti eso es importante, porque sabe que tú te guías por esas palabras, porque sabe que tu caminar, tu rumbo, va guiado por una palabra del Señor. Entonces el Señor te quiere guiar, porque sabe que dependes de Él. Eso es lo bonito, que tú comprendas todo esto que es maravilloso, ¿no? No eso que dicen por ahí que tengo que leer la Biblia todos los días y un versículo. No, o sea, eso es otra cosa. Leerla de verdad sabiendo que es el manual de mi vida y que Dios habla a través de ella, eso es una cosa poderosa. Y algo importante es no parar de declararla hasta que tú veas el cumplimiento, ¿no? Hasta que se materialice esa palabra, tú la tienes ahí dándole vida. ¿Listo? Ojo, no es que tú vayas a buscar entonces una palabra en Google porque tú necesitas una respuesta, entonces a ver qué dice la Biblia acerca de esta área y entonces coges lo primero que te salga, porque así no opera. Eso no es así. Tú tienes es que juiciosita, coger la Biblia y leerla en orden. Tampoco porque yo he visto personas que la abren donde caiga y Dios me habló acá. Y donde caiga y aquí Dios me habló y no. Así Dios no opera. Dios es un Dios de orden y Él quiere que tú tengas un orden porque Él a sí mismo te va a hablar. Por eso lee 2 libros distintos, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, y Dios habla en cualquiera de las 2 partes. Entonces tienes formas de que Dios también te conteste, ¿no? Para terminar, quiero mostrarles cómo el enemigo se puede robar tu palabra para que no te la deje robar. Es algo para que tengas en cuenta, que no te deje robar esa bendición. Dice aquí la palabra en Mateo 13, del 3 al 8. Tal vez todos ustedes conozcan esta palabra, que es la parábola del sembrador. Y dice así: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esta es la primera partecita. Desde el versículo 19, acá de este capítulo, está la explicación de esta parábola. Yo se las voy a resumir. Bueno, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando cayó en el camino, dice que allí en el piso duro representa como el corazón endurecido, que escucha la palabra, pero el enemigo impide que reciba por su insensibilidad. A veces tenemos el corazón endurecido y no entendemos, no comprendemos, leemos la palabra, pero nuestro corazón está duro. ¿Por qué el corazón está endurecido? Porque no hemos orado, porque no hemos estado en la presencia del Señor, porque tenemos pecados. Por muchas cosas podemos colocar nuestro corazón insensible, ¿sí? Entonces leemos la palabra y no entendemos nada porque somos insensibles en ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle al Señor que quite esa dureza de corazón. Entonces dile: Señor, quita esa dureza que tengo porque soy insensible a tu palabra, a tu voz, no la escucho, no entiendo, no comprendo. Entonces es porque hay una dureza. Eso es lo que significa cuando la semilla cae en la tierra y el enemigo se la roba, se roba la palabra. El enemigo se lleva esa palabra que Dios tenía para ti, se la robó. Luego dice en el versículo 5: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué representa esta parte? Representa que la palabra se sembró en un corazón que la anhelaba, ¿cierto? La anhelaba y la recibió con gozo, pero no profundizó en ella,
Es decir, como digo yo, no le sacó la esencia, no la vivió, no le sacó lo profundo de esa palabra, no le fue revelada, sino que fue una palabra que de repente, uy, qué bonita esa palabra, hermosa la palabra, y ahí quedó, ¿sí? No profundizó, no la sacó aparte, no la subrayó, no se puso a pensar en ella, no se puso a meditar, que todo eso que hace uno cuando recibe una palabra, la estudia y todo eso, no, sino que esta persona la recibió, dijo, qué linda la palabra, y allí se quedó. Entonces, ¿qué pasó? Al venir los problemas, se olvidó de la palabra que el Señor le había dado. Eso es lo que pasa ahí, que también nos puede pasar. Yo creo que a todos nos ha pasado de todas esas partes de la semilla, ¿cierto? Porque tenemos gozo, pero de repente quedó la palabra ahí muy bonita y todo, pero quedó guardadita, y entonces los problemas vinieron y, óyeme, ¿verdad que Dios me dio una palabra? ¿Qué palabra fue? A mí se me olvidó, porque como no fue tan importante, porque como que los problemas opacaron la palabra, entonces el enemigo se la robó. Luego dice en el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, ¿aquí qué representa? Representa que la palabra fue recibida con amor en su corazón, ¿cierto? Pero así como ama la palabra, porque la recibió con amor, ama la palabra, también ama el dinero, también ama las cosas de la vida, ¿sí? De tal manera que esa competencia se vuelve más fuerte muchas veces que la palabra. Entonces, yo amo como todo, qué bonita la palabra, pero también amo el dinero, que me llegue mucho dinero, amo el disfrutar la vida, o sea, le da importancia a todo por igual, ¿sí? Todo es importante, todo es lindo, todo es hermoso, pero entonces esas cosas, otras cosas ahogan la palabra, se la comen. O sea, no queda nada de ella, porque como que todo lo que había alrededor era también muy importante, entonces la palabra perdió valor y se perdió, y el enemigo se la robó, ¿sí? Es como la explicación que aquí el Señor da. Y dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta representa la persona que recibe en su corazón la palabra, la estudia, la entiende, la escudriña, le saca provecho, la declara, la hace viva, y bueno, aquí muestra los frutos, dice unos frutos notables al 30, al 60 y al 100%, ¿cierto? Esta es una persona que todas las áreas de su vida viven en victoria. ¿Por qué? Porque le da el valor, el sentido a la palabra y la hace viva en su vida. Entonces, pues imagínense si no se va a ver el fruto de esta palabra. Yo les digo algo, Dios sabe quién ama leer su palabra y quién no. Dios sabe. Yo recuerdo en este momento a una persona que cuando nosotros teníamos la iglesia por allá en Villeta, esta persona no sabía leer, era una persona ya mayor, como no sé, unos 40 y algo años, y él anhelaba leer la palabra y no sabía leer y escribir, y a mí me dio como una compasión por este hombre, y él quería, y él decía, léame porque yo quiero leer, yo quiero saber qué me dice Dios. Entonces él no tenía el privilegio que teníamos todos de que Dios nos hablara, de abrir la Biblia y saber que Dios estaba ahí, ¿cierto? Y todos sus consiervos sí, y él no. Y a mí me dio una compasión y yo le dije, yo te quiero enseñar a leer. Yo quiero que tú aprendas para que leas la palabra. Y yo le dije, tú me dejas enseñarte, yo te quiero enseñar. Él me dijo, sí, pastora, yo quiero, por favor, ayúdeme. Le dije, listo, cómprate, así como los niños de primaria, un cuaderno, un borrador, un lápiz, un tajalápiz. y él llegó con todos sus útiles
y yo allá en mi oficina me puse todos los días, así como un niño pequeño. Eso me tocó empezar a soltarle la manito, soltarle porque tiene la mano tiesa, soltarle la mano, hacerle bolitas, que hiciera planas de bolitas, de palitos, de montañas para arriba, montañas para abajo, bueno, todo eso que se hace. O sea, yo empecé a aprender a cómo enseñar porque yo no sabía. Y miren, yo les digo, este hombre de a poco fue empezando, era imagínense, una persona de 40 y pico años y era en unas planas, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá, y todos los consiervos se reían cuando pasaban y escuchaban. Me tocaba era como cerrar la puerta porque se burlaban de él. Pero yo les digo, mis amados, cuando este hombre me empezó a leer, ay, no, es que miren, ustedes lloran. Era el empezar a leer la Biblia con esa emoción y empezar a entender las letras y saber que Dios habla allí y que pueda entender que Dios le está hablando. Mire, eso es una cosa maravillosa. Y ver todos después de un tiempo, porque los consiervos se dan cuenta que no leía, y luego pues leía despacito, porque pues imagínense, es como un niño, ¿no? Y él llevaba su cuaderno de aprender a escribir y le llevaba su Biblia y empezaba a tratar de entender qué decía cada uno de esos versículos. Y los consiervos, yo creo que para todos ellos fue una lección tan grande de ver que este hombre quería con todo su corazón que Dios le hablara. Y quería leer uno de esos versículos y ellos que sabían leer y tenían la Biblia no lo hacían y no le daban el valor. Eso, mira, una lección para todos enorme. Hoy en día, pues yo no estoy allá, él me escribe por ahí por Facebook, me saluda, muy agradecido y muy lindo. Yo lo amé con todo mi corazón. Yo dije, Dios mío, qué regalo tan grande me diste poderle enseñar a leer y a escribir. Él no sabía su teléfono, se aprendió su celular, así como recitaba los números, pero no conocía los números. Aprendió los números, le enseñé a sumar. Bueno, o sea, Dios me permitió, de verdad, le digo gracias a Dios por eso. Pero yo les digo, cuando una persona de verdad, Dios, por eso les digo, Dios sabe quién quiere leer, quién ama su palabra, quién anhela una palabra. Dios sabe eso. Él sabe y Él se presenta a la persona que quiere, ¿sí? Que quiere, que le anhela, que de verdad dice, voy a abrir la Biblia y yo me voy a encontrar con algo precioso de Dios. Y el Señor se presenta, yo les digo, mis amados, el Señor se presenta. Hace poquito llegó aquí a camino a casa también una persona mayor, una señora que tampoco sabe leer y escribir, y yo le dije al líder, yo le enseño, yo quiero enseñarle, pero entonces vive en otra ciudad y pues así ya no es tan fácil porque toca soltarle la mano y bueno, todo el cuento. Pero yo digo, qué hermoso y maravilloso que tenemos todos ese privilegio, los que sabemos leer y escribir, de saber que podemos entender una palabra maravillosa de nuestro Dios. Yo les digo, no desaproveches eso tan grande que Dios ha puesto en tus manos. No desaproveches algo que muchos otros quisieran poderlo hacer y no lo pueden hacer, como todas estas personas que no han aprendido, que no tienen las posibilidades de aprender. Pero hoy yo digo, Dios está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando a muchos corazones que han tenido en poco su palabra y que se me quiebra el corazón de pensar que Dios ha querido hablar a muchas vidas en muchos momentos y tú no has abierto tus oídos a la palabra del Señor. Te has perdido de tanto, yo te digo, te has perdido de muchas cosas, pero nunca es tarde, así como el que no sabe escribir, nunca es tarde, nunca es tarde para comenzar a leer la palabra. Así que este es el momento, cierra tus ojos, vas a comenzar dándole gracias al Señor por esa maravillosa palabra. Dile gracias, Señor. Gracias, si tú nunca le habías dado gracias al Señor por esto, hoy abre tu boca. Abre tu boca, que el Señor te escuche. Dile gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Gracias por ese regalo maravilloso y valioso que has colocado en mi vida, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Es el mejor tesoro que podemos tener, Señor. Esa es la mayor riqueza, Señor. Dile hoy al Señor, dile gracias. Hoy quiero que tú valores esto. Y también dile al Señor, perdóname por no haberla visto de esta manera, Señor. Por no haber valorado ese tesoro grandioso y maravilloso, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele también perdón cuando tú no has obedecido a esas palabras que el Señor sí te dio, que el Señor sí te ha dado. A los que han leído y no han obedecido, pídele también perdón al Señor, porque son tantas palabras que el Señor nos da, que a veces tenemos en poco, muchas de ellas y las dejamos a un lado. El Espíritu Santo me muestra que hay personas que tienen tan poquitas palabras señaladas de parte de Dios, que hay algunas que ni se acuerdan que Dios se las dio, y otras tienen tan poquitas palabras allí aparte, como que hubiera pasado el tiempo, los días y los meses, y no hubieras encontrado una palabra del Señor. No la retienes, no la recuerdas. Te cuesta saber qué fue lo que Dios te habló. No lo tienes en mente. Cuando el Señor todos los días habla, de alguna manera habla. Y hay días que son palabras extraordinarias y maravillosas que cambian nuestra vida. También siento estancamiento en personas que no se dejaron guiar por el Señor. Y así como el pueblo de Israel, andan de un lado para el otro sin saber qué es lo mejor, qué es lo más conveniente, qué será mejor hacer, porque no tienen una guía, no tienen una dirección. Oh, Dios mío. Tú necesitas llegar a un rumbo, tú necesitas llegar a una tierra prometida. Debes dejarte guiar por el Señor. Hay áreas en muchas personas que están descuidadas, estas áreas, porque no tienen el fuego de la palabra, porque la palabra vivifica, la palabra renueva. La palabra trae algo sobrenatural sobre todas las áreas de nuestra vida. Y hay palabras que no han llegado todavía a esa área de tu vida. Esa área está desierta. Esa área le falta vida, porque no ha llegado la vida a ella, que es la palabra del Señor. Ay, hoy siento mi corazón quebrantado. Ay, para el Espíritu Santo es tan importante su palabra, es tan... Él le dio vida, Él la inspiró, Él la colocó allí como algo grandioso. Y en muchas casas, incluso esta palabra está allí quieta, cerrada, y toca desempolvarla. Oh, pídele perdón al Señor, pídele perdón. Pídele perdón. Yo también siento que algunos leen la palabra como por requisito, porque dicen, tengo que orar, tengo que leer, tengo que hacer esto y lo otro, porque me dicen que la comunión con Dios es así.
Pero no es así. No es así, mis amados. No es así. La palabra es tu guía, tu dirección. Es el Señor allí contigo. Es lo que te mueve, es lo que te direcciona, es lo que te da luz. La palabra te da sabiduría para tomar decisiones. La palabra guía. La palabra te ilumina, te da vida. La palabra quita pecados. La palabra te limpia, te santifica, quita suciedades de tu vida. La palabra impide que tú caigas en pecado porque te redarguye, porque te enseña la corrección, te enseña qué es correcto y qué no. Eso es lo que necesita tu vida. Tú necesitas brillar a través de ella. Necesitas la luz, la dirección. Hoy habla con el Señor, pídele perdón, pídele ayuda, pídele misericordia, no sé qué le tengas que pedir. Dile, Señor, necesito la luz tuya, Señor. Dame ese fuego, quita, Señor, esa pereza que tengo al leer tu palabra. Quita ese desánimo que tengo. Quita ese sueño que me da. Quita todo lo que he visto malo de allí, porque ha sido el enemigo que ha colocado esto, que no ha cobrado sentido en mi vida aún. Oh, Dios maravilloso. Si supieran el poder que hay en ella, si supieran lo que el Señor puede hacer, si supieran a dónde te va a llevar Dios cuando la leas, si supiera que puede cambiar tu vida, la de tus hijos, la de tu esposo, tu esposa, que puede darte un mejor rumbo, que puede traer una vida de bendición, una vida de prosperidad. Si tú supieras eso, la hubieras comenzado a leer hace mucho rato y de una manera distinta. Oh, Dios maravilloso. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Por favor, hoy, Señor, sopla vida en cada uno de tus hijos que estaban apagados, que estaban secos, que eran aquellos que tal vez la leían por costumbre, por religiosidad. Hay mucha religiosidad en el pueblo de Dios. La religiosidad se nota en que la leen por costumbre. Algunos hasta se la aprenden para predicarle a los demás, pero no la viven. Pídele perdón también esto al Señor. Primero vívela tú y luego predícala. Primero que se forme en tu vida, que tenga fundamento en ti, para que luego comience a ser fundamento para otros. Oh, Señor grandioso y maravilloso. Yo te pido perdón por el pueblo tuyo, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido que tú perdones, Señor, a tus hijos, a los creyentes, a los que hace mucho tiempo conocen de ti, Señor, pero no conocían la esencia pura que hay en ti, Señor. Oh, por favor, perdona a tus hijos, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a todos aquellos que no tenían este conocimiento, Señor, y no le habían dado el valor. Por favor, Señor, trae tu perdón a tu pueblo, tráelo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te ruego que coloques el deseo, Señor, el entusiasmo por leerla. Por favor, trae ese entusiasmo en cada vida, ese deseo del corazón, Señor. Ruégale al Señor por misericordia hoy. Ruégale al Señor por compasión. Dile, Señor, ten compasión de mí, Señor, porque yo sí quiero, Señor. Oh, Señor. Yo sí quiero que me hables, yo quiero aprender más, Señor. Dile al Señor.
Oh, no cortes de mí tu Santo Espíritu, Señor. No me dejes de hablar, Señor. Pídele, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero entenderla, Señor. Yo quiero vivirla. Yo quiero gozármela, Señor. Yo quiero disfrutarla. Quiero todos los días tener una distinta y otra y otra. Todas las que tú me des las voy a valorar. Dile al Señor. Habla con Él, habla con Él. Vas a hablar de esa palabra donde quiera que tú estés, a todas las personas. La vas a declarar, la vas a mencionar porque es un regalo, porque es algo grandioso y maravilloso. Oh, gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo en tus hijos. No dejes de hablar con el Señor, abre tu boca, saca lo que hay en tu corazón. Cuando no has sacado el tiempo, cuando haces todo menos leerla, pídele perdón al Señor, pídele perdón, pídele perdón. Yo, Señor, te pido que te manifiestes en sus vidas, Señor. Que empieces a hablarles poderosamente, Señor, a sus corazones. Háblales, Señor, háblales todo lo que tengas por decirles, Señor, a cada uno de tus hijos que se conecte, Señor. A cada uno de ellos, háblales, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Abre su entendimiento, Señor. Todo bloqueo, hoy yo lo quebranto en el nombre de Cristo Jesús. Todo bloqueo que el enemigo colocó allí en sus mentes, hoy es quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo de pereza, sal de ellos en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Todo sueño que les da cuando leen la palabra, hoy es quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Hoy es en el nombre de Cristo Jesús todo impedimento, todo lo que se opone para que sea revelada la palabra a sus corazones. Hoy es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy declaro vida nueva en ellos, vida nueva en ellos, en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Que la palabra cobre sentido, que comience este viaje maravilloso del Espíritu Santo en sus vidas, para que se gocen cada uno de esos textos, de esas promesas, de esos mandamientos. No importa que sean fuertes, porque todos necesitamos palabras fuertes, palabras, mandamientos o situaciones que tenemos que cambiar. También dile al Señor: ayúdame a obedecerte, Señor, porque tengo varias palabras y sé que no se han dado, Señor, el cumplimiento de todas ellas, que no le he dado cumplimiento. Y me has dicho que haga cosas, que haga cambios, que tome algunas situaciones y las coloque allí para cambiar, y no lo he hecho, Señor. Todo esto, dile al Señor, todo. Vamos a obedecer, porque el Señor quiere obediencia más que sacrificio. Oh, sí. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Y hoy te regalo este texto de Deuteronomio 6:7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto es el poder de la palabra sobre tu vida. Esto es el poder, declararla, tenerla viva, decirla a los demás, declararla en tu casa, afirmarla con tus seres queridos, creerla, hacerla viva, entregársela a los ángeles para que la declaren, también la lleven a su cumplimiento. Cada día declárala, levántala y di: yo declaro en el nombre de Jesús esto y esto y esto y esto. Y vas a ver su cumplimiento, te vas a dar cuenta
como viene cumplimiento a cada una de esas palabras. En el nombre de Jesús, es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día. Te ruego, Señor, que ilumines sus mentes, sus corazones, Señor, y que a partir de hoy, Señor, hoy mismo, esa palabra brille en sus corazones. Te lo pido, Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Por favor, quédate allí en comunión con el Señor. Abre la palabra, escudriñala y bueno, empieza a darle valor en tu vida. Un abrazo con todo nuestro corazón. Que tengan una semana llena de bendiciones. Chao, chao. Suscríbete a este canal, activa la campana para que te lleguen todos nuestros temas, dale me gusta y comparte este tema. Hay alguien que lo necesita. Y déjanos los comentarios en la parte inferior de este video. Dios te bendiga.